Entonces decía que después de muchos años de trabajar estos temas en el escritorio, en la universidad, y verlos como un hecho que se ve pasar, por primera vez tengo la oportunidad de oír las versiones de las víctimas de los abusos y la violación de los derechos humanos en carne propia. Por eso me siento muy feliz de estar en este momento en un mundo que me era lejano, pero que en mi corazón tenía un lugar para el estudio y para el análisis. ¿Qué es lo que yo he encontrado en este tiempo de narrar en mis libros esta problemática? Me estoy dando cuenta que ha habido un gran cambio económico-político, que ese cambio ha hecho que millones de personas queden fuera del aparato de producción, queden fuera de la posibilidad de obtener un trabajo, porque la tecnología, el desarrollo, la gran industria global, las grandes mineras, generan un mundo nuevo en el que muchas personas se convierten en seres de desecho, seres que no tienen ya oportunidad de lograr por ningún motivo entrar a ser parte del aparato de producción. Los millones de personas que están migrando en todos los territorios hacia distintas patrias para ver si encuentran oportunidades de desarrollo son la prueba de ese desaliento y de esa falta de oportunidad. El aparato político está en un rapidísimo cambio en el que de la biopolítica que se estudió hace 40, 50 años, con el estado de bienestar, con un estado que daba trabajo, que de alguna forma administraba las horas laborales a las 8 horas, o que tenía jubilaciones, que tenía servicios sociales y médicos gratuitos o al alcance de millones de personas, hoy ha desaparecido y ese estado está en manos de las grandes empresas transnacionales o de los grandes negocios o empresarios que se hacen ricos ya dentro del gobierno como sus líderes y como sus guías. Por tanto, ese estado de bienestar inicial podemos llamarlo un estado que buscó la biopolítica, es decir, proteger a las personas, proteger la vida, si bien era una esperanza de la modernidad. Es decir, creíamos que sí era posible controlar el crecimiento, que sí era posible dar oportunidad y buen gobierno a las sociedades. Ello fue un espejismo, fue una expectativa que aún hoy no se logra y que hoy, en cambio, está dando pasos para atrás de una manera brutal. Entonces, de ese pensamiento de la biopolítica se está llegando a la tanatopolítica, es decir, una actitud gubernamental que ya lo que ve es por sus intereses económicos, por sus intereses de poder y en consecuencia no le importa la vida de la gente, no le importa la vida del aire, del agua, del ambiente y la perspectiva es una perspectiva tanatopolítica. Es decir, a ellos no les importa el mundo de la vida, sino que les importa el mundo de los negocios y si para lograr esos éxitos económicos hay que matar, depredar, acabar el sistema, el ambiente, no importa. Lo están haciendo de una manera brutal y ellos no ven ni el futuro propio ni el futuro ajeno. Solamente ven intereses y números
y números que cuentan sus millones en ganancias. Para ello, para poder ocultar esa depredación, se firman todas las convenciones de derechos humanos, se firman las convenciones para proteger el ambiente, para proteger el aire, el agua, pero son expectativas de papel, que están escritas, pero que sirven como una máscara. Son una máscara que sirve para decir, sí, tenemos firmados todas las convenciones internacionales, pero esa máscara está ocultando la verdadera depredación, la verdadera persecución de la gente que no está metida en el sistema, o que está metida en el sistema, pero que no conviene a sus intereses, y entonces todo aquello que no les conviene en el desarrollo es inmediatamente neutralizado y asesinado. Estamos frente a un Estado terrorista. México es un Estado terrorista, en el cual se detiene a las personas por simple sospecha. Y esto lo contiene la Constitución política. Y se puede detener por sospecha a alguien hasta por 80 días. Existe lo que se llama la figura del arraigo. Y la Constitución lo tiene en su artículo 16 establecido. Entonces, cuando un país dizque respetuoso de la inocencia de las personas, el principio de inocencia de que hablan todos los acuerdos internacionales, cuando se detiene a alguien por sospecha, se está violando el principal de todos aquellos derechos humanos. Por tanto, no importa que tengamos garantías y que tengamos todos los tratados firmados, cuando se detiene a alguien por sospecha y en esa sospecha se desaparece a ese alguien y después aparecerá en las fosas clandestinas que hay en todo el territorio de la República. Acabo de ver ahorita aquí en la revista de Garganta un trabajo de Juan Villoro en el cual se titula México es un gran cementerio o algo así. Dice, México es una gigantesca necrópolis. Los buscadores son verdaderamente los héroes de hoy, los que siguen haciendo un trabajo para preservar la memoria, porque ya no nos queda sino preservar la memoria. No hay respuesta oficial, no hay apoyo de las instituciones, porque las instituciones han sido ya cooptadas por el capital, y al capital no le importa a la gente, porque lo que sobra ahorita para ese capital y ese sistema nuevo de producción es la gente. Por tanto, se desplaza en las zonas rurales donde hay minas, se desplaza a los pobladores, y México tiene esa gran desafortunada, diríamos, situación en la que en los lugares de minas, en Michoacán, en Guerrero o en cualquier otra zona de Zacatecas donde hay grandes minas todavía de oro y de plata, las grandes transnacionales siembran de paramilitares, pagan a mercenarios para que los cuiden. Esos mercenarios entran en convivencia y las mismas empresas con los grupos de delincuencia organizada, que a su vez están en connivencia con el ejército, y todos se convierten en un macroorganismo de destrucción, un macroorganismo de desaparición de personas, y todos coadyuvan a la impunidad, todos coadyuvan al silencio. Es una mafia en el poder, es un poder con una estructura mafiosa que impide la investigación y favorece la impunidad. Ese es el México de hoy. Pero además estoy viendo que ese puede ser la reproducción del modelo que se está dando en Argentina o el modelo que se está dando en Colombia. Oyéndolos a ustedes, oyendo lo que me cuentan y oyendo lo que yo conozco de lo que ocurre, es exactamente igual. Centroamérica, ante la desesperanza, está migrando por miles hacia los Estados Unidos,
o hacia cualquier lugar del mundo que lo reciba. Por tanto, entonces, esto es una política, es un sistema que hay que desenmascararlo, hay que mostrarle su mala fe detrás de las buenas intenciones que los medios de comunicación nos están todos los días bombardeando. Todo esto tiene un método también para ocultar la realidad, y es la construcción del miedo. Es una tecnología, el miedo, que sirve para ponernos a todos ante la posibilidad de un riesgo de que seamos víctimas de muchas cosas, pero el principal riesgo lo constituye la policía, lo constituyen los ministerios públicos, los jueces y esta estructura macronacional de una mafia estructural terrorista de Estado. Un método para construir este temor lo constituye la propaganda, y la propaganda con mensajes que hacen que la gente tema cada minuto que ve la televisión, cada minuto que ve un medio de comunicación. Los mensajes que llegan por la imagen, por solo imágenes, nos entran al hemisferio derecho del cerebro, pero no tenemos de él conciencia. La imagen entra y nos absorbe y nos invade. Solo otro tipo de comunicación, como contarnos algo, oír de alguien algo, leer un libro o leer un periódico, esa comunicación en cambio sí entra por el hemisferio izquierdo del cerebro. Y entonces lo que entra por el hemisferio cerebral izquierdo puede tener capacidad para el análisis y la reflexión o la duda. En cambio, la comunicación de imágenes no tiene en nuestro cerebro esa posibilidad. La recibimos en cambio completa, con toda su agresividad y con todo el miedo que esas imágenes nos puedan generar en nuestra vida social. Por tanto, la propaganda basada en esas imágenes logra construirnos un mundo paralelo, un mundo mimético en el sentido de que es una información que nos llega en forma inconsciente, y al ser inconsciente nosotros mismos a veces la copiamos, la replicamos y la enviamos, como los famosos mimes o los memes. Los mimes vienen de mimética, de una capacidad de copia y de réplica de algo que nos puede ser valioso o simpático, pero que lleva cargas económicas, políticas, religiosas, que coadyuvan ya sea al miedo, al temor, al gusto o al disgusto, a la propaganda o muchos otros objetivos que pueda tener cualquier mensaje de comunicación. Y los mimes hoy, o los memes, son un medio formidable porque nos llegan en forma inconsciente, los gustamos, los reproducimos y a su vez los esparcimos en el medio social. Por tanto, entonces, hoy hay que estar atentos a que hay una comunicación que está censurada para saber cosas, pero que está abierta para conocer otras cosas. Tenemos que estar atentos al mensaje que busca esa comunicación, hacia dónde va dirigida esa comunicación que nosotros estamos replicando y multiplicando con todos nuestros amigos y todos nuestros conocidos. En realidad, esa mimética nos está llevando a un mundo artificial que está generado por intereses económicos, políticos o cualquier otro tipo de ideología. Por tanto, entonces, el humano está frente a una guerra política, a una guerra de comunicación, donde el punto más crítico es nuestro cerebro, el cerebro de los niños,
el cerebro de los adultos, el cerebro de los viejos. Todos tenemos una mente que está siendo sacudida, que está siendo invadida. Y cuando nuestra mente llega a ser tocada por estos medios conscientes o también inconscientes, es como si recibiéramos la muerte por la dominación que de ello pueden hacer o el control social que de ello puede herir a cada sujeto. De esta manera la comunicación entonces se convierte en algo que nos mata la conciencia y nos mata la mente de un niño hasta un viejo como si fuera un proyectil. Es decir, podemos morir sin el proyectil, pero por quedar invadidos por la comunicación ideológica que todos estos medios nos bombardean. Estamos entonces en un momento en que tampoco el tiempo es el tiempo del hombre. Estamos en un tiempo que no nos pertenece. El tiempo que llamábamos real y humano es un tiempo que ya hemos perdido, pero que lo han ganado las grandes computadoras. Computadoras capaces de realizar millones de operaciones por segundo. Son tiempos inalcanzables para el humano, pero posibles y altamente efectivos para los grandes poderosos que manejan esas máquinas. En un instante, cuando nosotros pensamos en tocar una tecla de una computadora, las supercomputadoras internacionales y que poseen los grandes capitales de este mundo, compran en todas las casas de bolsa del mundo minas, riqueza, bienes y se apoderan de todo cuanto les interesa monopolizar. Por tanto, entonces, ya no tenemos el tiempo del hombre, vivimos el tiempo de las máquinas y ese tiempo de las máquinas nos es inalcanzable. Pero quienes tienen el poder para tener esas máquinas, tienen el verdadero poder del dominio sobre todas las personas. Pero todo esto y esta fugacidad del tiempo tiene un momento de finitud, es decir, nos alcanza la muerte, porque para ello no podemos competir con las máquinas, no podemos competir con el mundo que nos rodea y entonces la víctima somos nosotros mismos. El universo entero, el mundo entero, la biosfera que nos da la vida está también siendo depredada a grandes velocidades antes no conocidas. Por tanto, estamos fuera de tiempo. Y este no tiempo está generando un no espacio. No estamos en este tiempo, pero también estamos fuera de este espacio. Se nos está quitando todo el ambiente y todo el lugar que teníamos. Ahora hay que aprender a vivir en un no espacio. Hay que aprender a sobrevivir en circunstancias no humanas. Y esto está generando millones de excluidos. Tenemos que emigrar de nuestra tierra para buscar caminos en otros frentes del mundo. Pero esto tiene las consecuencias que estamos viviendo, como ustedes lo han visto. Esto nos lleva a no tener acomodo en ningún lugar. Y ese no acomodo significa marginalidad, discriminación y muerte. México no solamente mata mexicanos, mata migrantes centroamericanos, mata migrantes sudamericanos, mata migrantes caribeños y haitianos, porque la política norteamericana nos obligó a que seamos el colchón que tiene que evitar el paso del sur al norte.
Hoy con Trump se han dado ustedes cuenta que regaña a los gobiernos, tanto mexicanos como centroamericanos, de no estar cumpliendo con todo el dinero que les dan para evitar el paso de estas personas. Pero para evitar el paso han hecho también las grandes masacres de gente migrante. Y grandes zonas del país están llenas de las fosas clandestinas donde se mete a miles de migrantes. Y se les encuentra por grupos de migrantes salvadoreños, hondureños o cualquier otro tipo de nacionalidad. En definitiva, entonces, esto nos está llevando a un gran suicidio, un suicidio angustiante que nos quita cualquier esperanza. En esa lucha que es a muerte, estamos expuestos a una desestructuración emocional. Nuestro cuerpo pierde equilibrio, nuestro cuerpo pierde esperanza, pero además pierde esa llamada salud, esa posibilidad de sentirse en equilibrio, y en cambio se vive un estrés permanente de muerte. La posibilidad en que en cualquier momento puede ser atacado, que en cualquier momento puede ser arrollado por el sistema. Y ello pues nos lleva a una pérdida de la salud. Hasta en el trabajo mismo, los que tienen trabajo, se les fuerza a realizar una jornada de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas, de 20 horas, de una manera brutal. Y ese no tiempo, ese no espacio y ese exceso de trabajo está llevándonos pues a un suicidio que en no pocos casos hace que muchos nos enfermemos gravemente y muchos morimos por el exceso de ese trabajo. Pero observen, no solamente nos estamos muriendo en la fábrica y en el trabajo, también se nos está matando fuera, aún sin trabajo. Muchas gracias, compañeros.